Muy buenas noches, comunidad CPL, periodistas y comunicadores que se unen a una nueva jornada de capacitación en el marco del Mes del Periodista 2022 y de las actividades desarrolladas por el Colegio de Periodistas de Lima en favor de la capacitación y la obtención de nuevas capacidades, habilidades y conocimientos por parte de la comunidad de periodistas y comunicadores. En esta oportunidad vamos a cerrar de la mejor manera, por lo más alto, este ciclo de capacitaciones brindadas durante estas semanas que se iniciaron con un recorrido sobre la importancia de una red social digamos, de indispensable uso por parte de los periodistas, como es LinkedIn, después el recorrido que hicimos a través de las redes sociales como herramientas para el periodismo, el uso de Canva, de Metrocool, como herramientas de medición de las redes sociales y de nuestras publicaciones. También hicimos lo propio con la redacción periodística y el uso adecuado de la escritura en los diferentes textos periodísticos, sea para prensa o para comunicación institucional o corporativa. También abordamos el periodismo y las fake news, la radio online y las posibilidades como una herramienta de comunicación periodística y corporativa, y también la radio como herramienta liberadora en el marco de la salud mental en tiempos de crisis. Hoy cerramos este ciclo de conferencias magistrales, de charlas magistrales, con el webinar SEO para periodistas y creadores de contenido. Para ello, nos acompaña el licenciado Gianmarco Failot. Gianmarco es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con experiencia en los sectores de publicidad y marketing digital, ha trabajado con marcas de distintas categorías como Alicor, Interband, Mitsubishi Motors, Cristal, Banco Falabella, Primax, Movistar, Toyota, Clínica Internacional, Inca Pharma, entre otros. Ha impartido conferencias en charlas sobre marketing digital, publicidad y estrategias digitales para la red Cameral del Perú y la Municipalidad de Lima. Actualmente se desempeña como supervisor de analítica digital en la agencia de contenidos Always On, desarrollo de talento académico CREANA y en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. También es docente de educación continua del Instituto Toulouse-Lautrec y de la Universidad San Martín de Porres. Gianmarco Failot es especialista en SEO, SEM y estrategias digitales de marketing y contenidos. Gianmarco, un gusto tenerte en este ciclo de conferencias o charlas magistrales que ha desarrollado el Colegio de Periodistas de Lima, y muy agradecidos de que seas tú con un tema tan interesante, tan vigente, tan actual en los tiempos modernos que digamos que se caracterizan por el uso de las nuevas tecnologías, de contar con tu participación. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias a usted, licenciado, y al equipo CPL. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta noche impartiendo este tema. También comentarles que durante esta presentación ustedes tienen la oportunidad de poder brindar o generar cualquier pregunta en la sección de los comentarios, que también en algún punto vamos a poder resolverlo. ¿Ok? Bueno, creo que la parte de presentación ya lo hicieron bastante bien, no creo que nada más que agregar. Le doy muchísimas gracias por la invitación y vamos directamente al tema. ¿Y qué vamos a hablar de hoy? Hoy vamos a hablar sobre SEO y dentro de la agenda manejamos estos puntos que les estoy mostrando. Punto número 1, vamos a definir qué es el SEO, vamos a definir los puntos claves, de qué se trata todo este tema del SEO y del posicionamiento, lo vamos a ver en el transcurso de la sesión, del taller. Con el punto número 2 tenemos la estrategia,
¿no? Sabemos que todo plan sin estrategia en realidad son simplemente ideas. Es importante también considerar cuál es el plan, ¿no? Que vamos a revisar, el plan de acción acorde a los objetivos. También como punto número 3 vamos a ver directamente sobre la redacción y cuáles son estos criterios que deberíamos considerar al momento de redactar nuestros textos online. En el cuarto punto vamos a hablar de KPIs. Sabemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar, los indicadores claves para la medición de acciones, y sabemos que lo que funciona puede hacerse siempre mejor. El hecho de que algo siempre esté funcionando no quiere decir que no pueda hacerse mejor. Y como último punto vamos a hablar de las herramientas, vamos a hablar de qué herramientas tenemos a la mano para gestionar nuestra estrategia SEO. Muy bien, partimos con ¿qué es el SEO? No vamos a hablar de los puntos claves. Nosotros cuando navegamos por Internet o queremos de pronto consumir contenido de noticias, por lo general nosotros conocemos portales, ¿no? Con portales conocidos de medios de comunicación muy conocidos, ¿no? Que es de nuestra preferencia, ¿no? Está más acorde a nuestros intereses. También tenemos distintos tipos de intereses por consumo de contenido en medios. Puede ser economía, política, deportes, actualidad, puede ser de lo que nosotros quisiéramos consumir en algún momento, ¿no? Y por lo general solemos ir directamente a buscar estos medios, pero también llega un punto en el que por la rapidez de querer informarnos, básicamente optamos por eh, ir directamente al buscador, ¿no? Al buscador más importante que existe hoy en día, que es Google, ¿no? Nosotros vamos directamente al buscador y empezamos a redactar cuál es la noticia que nosotros queremos saber a tiempo real, ¿no? Porque sabemos que es la inmediatez uno de los principales intangibles que nos puede brindar un medio para que pueda resolver esa necesidad en el usuario. Entonces, cuando hablamos de SEO, hablamos de eh, un método, hablamos de una estrategia, ¿no? Que consiste en implementar distintas acciones, ¿no? Dentro y fuera de la web para que se encuentre en los primeros lugares del motor de búsqueda de Google. Nosotros podemos llegar a tener muchísimos tipos de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuántos o quién es actualmente el ministro de Economía, ¿no? Cuándo finalmente liberan la AFP, ¿no? Cuándo me corresponde una gratificación, cuánto quedó Alianza Lima. De pronto nosotros vamos directamente al motor de búsqueda con consultas, con queries, ¿no? Así le llama Google, con distintas consultas. Y sabemos, ¿no? Que por lo general los primeros lugares del motor de búsqueda responde nuestra consulta, ¿no? Es muy poco probable que nosotros vayamos a la página 2, que vayamos a la página 3 y que encontremos nuestra búsqueda. En realidad, eso pasa por lo general muy pocas veces, ¿no? O casi nunca en realidad. Entonces, vamos a entender un poquito de qué se trata acerca del SEO, ¿sí? Vamos a definirlo un poco. Yo quiero buscar noticias sobre el presidente Pedro Castillo, ¿no? Ingreso la palabra clave, ingreso la consulta, ¿no? La palabra clave o keyword. Entonces, aquí yo estoy en Google, ¿no? Y por lo general, ok, quiero saber noticias, ingreso la palabra Pedro Castillo. Y dentro de Google, cuando yo le doy clic, me salen distintos resultados. Y por lo general, cuando son temas de políticas, deporte, interés nacional o de coyuntura, suelen salir la sección de noticias. Entonces aquí arriba va a estar la palabra clave, ¿no? la keyword, y vamos a ver las distintas secciones que hay. ¿Por qué le pongo la SERP? La SERP es ese lugar, ¿no? Que tiene distintas secciones de Google, ¿no? Es el lugar donde van a aparecer los distintos resultados. ¿Qué tipos de resultados? Por ejemplo, acá yo tengo de imágenes, resultados de noticias, resultados de videos, de mapas, etcétera, ¿no? También tengo las secciones de noticia, por ejemplo, aquí vemos el comercio, vemos Pero 21, vemos Expreso, vemos RPP Noticias, ¿no?
También tenemos una ficha informativa que lo extrae del mismo Wikipedia, por ejemplo. Google lo extrae del mismo Wikipedia para que ya no tengas que ingresar hasta la web y puedas verlo de esa manera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Si se dan cuenta, la dinámica es muy parecida a cómo nosotros vemos titulares. Por lo general, cuando nosotros empezamos, vamos al kiosco, vemos un periódico, no, lo vemos ahí, dijimos, oye, yo quiero comprar este porque el titular me llama la voz, porque la portada me pasa la voz, me llama la atención. Entonces, tener un título, tener un titular, ¿no? Que responda a la consulta del usuario me va a ayudar a generar este posicionamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué en los primeros lugares? ¿Por qué siempre en los primeros lugares? ¿Por qué estamos con ese afán de querer posicionar nuestra noticia en los primeros lugares? Porque por lo general, como les dije hace un momento, ¿no? Al aparecer en los primeros lugares tiene mayor visibilidad y tiene mayor probabilidad de generar una vista de la nota que yo redacto. Supongamos que yo redacto la noticia acerca de la denuncia de la Fiscalía contra Pedro Castillo, ¿ok? ¿No? Entonces yo la redacto, pero ¿cuál es mi objetivo? Y eso lo vamos a ver en el punto 2. Yo tengo, obviamente, yo quiero que más personas me lean, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, para no adelantarme un poco, pero la idea es que más personas me lean, pero ¿cómo hago para que más personas me lean? Me ubico en los primeros lugares. ¿Y esto de quién depende, Gianmarco? Depende de ti, depende de Google, tú pagas por esto. En realidad, cuando hablamos de SEO, hablamos de este posicionamiento orgánico, es decir, que no se paga nada. ¿Ok? Aparece en los primeros lugares. Y mientras más arriba aparezca, hay mayor probabilidad de que genere un clic esta nota, que es lo que finalmente todo redactor quiere, que todo periodista quiere, que sus notas sean leídas. Entonces, mientras más visitas genere la nota, mejores resultados vendrán para el negocio, ¿ok? Porque recordemos que finalmente un medio puede llegar a verse como un negocio. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos ante distintas unidades, como por ejemplo, ¿no? Si yo quiero generar tráfico, ¿no? Obviamente vamos a hablar de las suscripciones, vamos a hablar de la membresía, vamos a hablar de la publicidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí. ¿Cómo se posiciona una web? Y aquí es donde entra la estrategia, que es el punto clave, ¿no? El punto número 2. Si yo empiezo a redactar así a lo loco, ¿no? Empiezo a redactar sin ninguna visión estratégica y empiezo a redactar por lo que a mí se me ocurre que yo quiero redactar sobre esto, finalmente no voy a responder hacia un norte concreto, ¿ok? Porque, vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué quiero que haga el usuario con mi nota? Quiero que la lea, ¿ok? Ya, ok. Pero una vez que el usuario ya entró a la web, lo leyó, ¿qué más tiene que hacer? Y veámoslo más de pronto también como negocio, ¿no? ¿Qué hace el usuario una vez que ingresa a la web? Bueno, yo tengo que plantearme objetivos. Yo tengo que plantearme objetivos. Finalmente, si yo quiero que este tráfico, ¿no? Tenga valor, yo voy a trazarme objetivos. Y mi objetivo va a ser generar tráfico a la web, va a ser incrementar la cantidad de leads obtenidos, lo voy a mencionar más adelante, lo voy a aclarar, y aumentar las conversiones en la web. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo que capitalizar el tráfico. Y miren, he puesto de ejemplo un medio muy conocido y estoy poniendo las formas en cómo este medio capitaliza el tráfico. Y por tráfico me refiero al conjunto de personas que ingresa a la web, que ingresa y mira noticias. ¿Ok? Capitaliza este tráfico. Y eso es algo que debemos tener todos en la mente, ¿no? Ok, no es llevar tráfico por llevar, ¿no? Sino es como, ok, hay que hacerlo como, con mucho criterio. Entonces, ¿cómo capitaliza el tráfico el comercio? Por ejemplo, acá yo os estoy marcando, ¿no? Estos apartados que te van a ayudar un poco a aclarar el panorama. Mira, acá hablamos del botón de suscríbete, porque finalmente eso es lo que le genera rentabilidad al negocio, que hayan suscripciones, que hayan membresías, pero aparte de eso también yo puedo vender espacios, así como lo hacemos con el periódico, ¿no? Donde hay un jalavista, donde hay una página entera, media página, donde yo le digo a la publicidad, oye, ¿sabes qué? A la marca, perdón, oye, para que pueda tu marca ser más conocida, ¿no? Te vendo media página, págame y aparece los días, ¿no? Según el tarifario que tenga cada medio, según el nivel de lectura que tenga y rotación que tenga cada periódico. En este caso, en web
pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo en web tengo más lectores, tengo mayor probabilidad de cobrar más, ¿no? Como medio. Entonces, esa forma de capitalizar es lo que nosotros tenemos que también entender, ¿no? Entonces, aquí yo tengo el apartado de suscríbete, tengo un banner inferior que habla acerca de la oferta exclusiva, solamente con 10 soles al mes, pero también tengo otro apartado, que es este que dice espacio patrocinado. Aquí a la derecha dice espacio patrocinado, ¿no? Donde una marca paga por ese espacio. Tú pagas por ese espacio, el comercio dice, oye, ¿sabes qué? Yo te vendo este espacio, tú me pagas, ¿no? Y te dejo para que tú puedas mostrar tu marca, lo que tú usas según cumplan nuestras políticas, obviamente, ¿no? No puedes mostrar cualquier cosa. Pero eso es algo que nosotros tenemos también que empezar a ver ya como negocio. Pero, ok, entonces ya, llevo tráfico, hablamos de estrategia, ok, ya hemos visto hasta aquí, pero para alcanzar estos objetivos, yo debo enfocarme en la estrategia SEO, ¿no? Y realizar un despliegue táctico de ejecución. ¿Qué es todo esto, Gianmarco? Es muy sencillo. Si yo quiero llevar tráfico a la web, tiene que obedecer una estrategia SEO, porque tiene que posicionar en los primeros lugares para llevar tráfico a la web. Entonces, vayamos a la estrategia. Y este es el proceso para implementar una estrategia SEO. Si empiezo a hablarte en otro idioma, no te preocupes, ahora lo vemos. Tenemos 5 puntos para implementar una estrategia SEO. Auditoría SEO, análisis keyword, SEO on-site, marketing de contenidos o blogging y SEO off-site. Ya, y entonces, ¿cómo se hace SEO? Porque me has hablado de un método totalmente técnico, ¿no? Y aquí es donde nosotros con este taller buscamos que sea lo más práctico posible, porque cuando hablamos a veces de SEO, nos confundimos con tantos términos digitales y que vamos a terminar todos mareados, ¿no? Entonces, la idea es que no se lleven como tantos términos digitales, sino al de frente ya a la acción e implementación para que puedan cumplir estos objetivos que les he mencionado hace un momento, de generar tráfico de valor y que estos a su vez generen valor al negocio. Entonces, eso es algo que debemos considerar al momento de implementar nuestra estrategia. Pero esto es para este proceso, ¿no? Es para alguien que ya se dedica a hacer SEO y que tiene conocimiento de una base digital, ¿no? Pero nosotros como periodistas, como creadores de contenidos, como redactores, no lo conocemos. Entonces, debemos ir a lo práctico, ¿ok? Porque aquí es como, miras la pantalla y dices, ya, ¿y cómo lo hago? Vamos de frente a la redacción SEO. Vamos directamente con esto. Vamos a hablar cuáles son los criterios para redactar los textos de una web. Y yo debo empezar con lo más básico. Lo primero que se debe hacer, la primera pregunta que debe hacerse un periodista es, o un redactor web, es, ¿tienes certeza que el contenido que estás escribiendo va a tener búsquedas o va a tener clics? No, Marco, yo no soy adivino, yo no leo el futuro. Pero déjame decirte que hay una manera, ¿ya? Lo primero que tengo que saber es si es que el tema para el cual quiero escribir tiene búsquedas y si estoy generando, y si tiene búsquedas, voy a generar tráfico, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo estar seguro que el contenido que redacto va a tener búsquedas? ¿No? Eso es algo, es una simple lógica. Cualquier periodista, cualquier creador de contenido, cualquier redactor web debe tener certeza que su contenido va a tener búsquedas. Porque si no, vas a escribir por escribir. Y te lo digo desde ya. Vas a escribir por escribir, vas a escribir lo que a ti buenamente se te ocurra o crees que tengas buenas ideas, que probablemente las tengas y sean buenas, ¿no? Pero de pronto es un poco complicado, ¿no? Decir, atinarle a todas, ¿no? Y que todas tus notas sean un éxito y tengan mucho tráfico a la web, y es complicado. Entonces, ¿de qué nos apoyamos los que se dedican al SEO y los redactores SEO? ¿De qué nos apoyamos? Nos apoyamos de herramientas. Y estas herramientas nos van a mostrar con certeza cuál es el volumen de búsqueda que tiene cada palabra clave. Porque, ¿se acuerdan en una primera instancia cómo habíamos arrancado la presentación? Arranqué con una búsqueda, ¿no? Yo usé la palabra Pedro Castillo, ¿no? Esa es una keyword, ¿no? Yo usé la keyword Pedro Castillo. Entonces, yo tengo que conocer, ¿no? Primero,
cuáles son esos términos o palabras clave que tienen búsquedas, ¿ok? ¿Cuáles son esos términos que tienen búsquedas? Yo tengo que tener certeza. ¿Y cómo lo hago? A través de una herramienta. Hay una herramienta que se llama SEMrush, por ejemplo, que lo he puesto en la fuente, que si bien es cierto, es una herramienta de paga, te ayuda a tener certeza si es que ese término por el cual tú quieres escribir un artículo o un texto web, una redacción, una noticia, tiene búsquedas o no. Con eso tú ya vas a tener certeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no vas a escribir un texto y vas a demorarte en buscar tus fuentes, en cruzar la información, en levantar data, en redactar, en buscar el contenido multimedia, en insertarlo para que tenga dos visitas, ¿no? La tuya y de alguien más, ¿no? Es que alguien que te quiere mucho. Entonces, creo que no es la idea finalmente. Lo que nosotros tenemos que buscar siempre con los contenidos es generar tráfico. Siempre, siempre. Ese debe ser nuestro principal enfoque como periodistas, ¿ok? Claro que sí, informar con la verdad, cruzando los datos, que tenga fuentes, y claro que sí, debe ser, eso ya lo doy por hecho, como tal, en cuanto a estructura. Pero a nivel ya digital, ¿no? Si queremos ponernos, ¿no? sobre este abanico digital, y empezar como que ya de pronto ir adentrándonos en este tipo de estrategias, debemos conocer cuáles son los métodos adecuados. Y este es uno de ellos. Si yo quiero escribir sobre un tema, tengo que buscar esa palabra clave, tengo que buscarla en la herramienta para ver si es que tiene volumen de búsqueda o si no lo tiene. Si no lo tiene, no vale la pena escribir por eso. ¿Ok? Eso es algo que debo considerar yo como redactor, como periodista, debo considerar esto. ¿Ok? Hay una infinidad de herramientas, lo vamos a ver en el punto 5. Hay muchísimas herramientas de paga, no paga, free trials, vamos a ver de todo. ¿Sí? Pero por ahora eso es algo que tú tienes que considerar. Parte de aquí, parte del volumen de búsqueda, no escribir textos a lo loco. ¿Ok? Otro punto que me puede ayudar también son las tendencias. Disculpen aquí si es que hiero susceptibilidades. Por ejemplo, esta es una búsqueda de un término de búsqueda, una palabra clave, que es el que yo realicé hoy en la tarde, ¿no? Y que si se dan cuenta tuvo una tendencia, ¿no? Alianza Lima tuvo una tendencia ayer a las 10:20 de la noche, porque ganándole a Binacional termina siendo puntero de clausura debido a que Cristal perdió contra Atlético Grau. Entonces, Alianza Lima termina, la palabra clave, Alianza Lima termina siendo una tendencia ayer a las 10:20 de la noche. Y las tendencias, en este caso con la herramienta Google Trends, que es gratuita, a mí me va marcando la pauta de en qué momentos tengo que redactar sobre este tema y en qué momento ya no. Por ejemplo, hoy en día, hoy 21 de octubre, ¿no? Esta búsqueda lo hice hace un par de horas, ¿no? Y lo puse aquí en la presentación para que sea súper inmediato lo que tengas aquí a la mano en esta presentación. Este contenido, esta palabra clave, perdón, ya perdió interés a lo largo del tiempo. Acá dice, interés a lo largo del tiempo, ya perdió tiempo. Y no ha pasado ni siquiera un día, no ha pasado ni siquiera 24 horas. Para que veas que digital está trayendo muchísima inmediatez y hoy en día se habla de A y pasado mañana se habla de B y se olvidaron todos de punto A. Entonces, ¿por qué? Porque la tendencia es así. Hoy en digital la tendencia es así. Y no lo digo yo, le dicen las herramientas. A mí me encantaría poder decírtelo yo, pero no, el mismo Google te lo está diciendo. Entonces, hoy en día, yo como periodista, supongamos que yo soy un periodista deportivo, ¿me conviene escribir sobre Alianza Lima? Probablemente ya no. Y definitivamente ya no, porque ya se perdió el interés a lo largo del tiempo. Ayer en la noche era el momento para escribir sobre Alianza Lima, porque era el momento ideal. Aquí tengo un pico de tendencia e interés sobre esta palabra clave, sobre este término de búsqueda, que es Alianza Lima. Ahora, ya hablamos del volumen de búsqueda, ya hablamos de la tendencia, hablemos un poquito de la redacción, ¿no? Hablemos un poco de esto. El objetivo, de hecho, de esta charla no es enseñarte a redactar, ¿no? Porque has tenido una infinidad de charlas también y seguramente tienes una formación periodística muy rica, ¿no? De la cual no es mi intención en esta charla decirte voy a cambiarte la forma de que escribas, que redactes tus noticias, etcétera, etcétera. No es mi intención en este taller. Solamente te voy a dar ciertas pautas que Google pone, ojo, porque el que posiciona es en Google, ¿ok? Y ellos son los dioses, son los que toman la decisión. No eres tú, es Google.
Y Google te da una pauta, ¿no? Para que tú sigas, como una estructura, para que tú sigas y redactes de manera que ésta pueda posicionar en los primeros lugares. Entonces, primer punto, que tenga intención de búsqueda, que tengan, perdón, volumen de búsqueda. Eso es lo clave. Tu estrategia debe tener volumen de búsqueda, ¿ok? Ahora, una vez que tú ya escogiste el tema, ya escogiste la palabra clave y el tema, debes empezar a redactar, ¿ok? Pero la redacción web que quiere considerar una estrategia SEO es totalmente distinta a una redacción periodística que conocemos. Y en este caso hay una fórmula que debemos seguir. Entonces, ¿cómo empiezo con esto? ¿Cómo empiezo la redacción? Primero escojo la palabra clave, ¿ok? Que ya yo, según la herramienta, ya crucé la información y digo, ok, yo escojo esta palabra clave y quiero redactar sobre este tema. Ok, keyword elegida, ¿y dónde la tengo que colocar? Acá me has puesto, Gianmarco, esta fórmula que no le entiendo. URL más title más heading 1 más alt image más primer párrafo. Cámbiame de idioma porque no lo entiendo. Ok, vamos paso a paso. Yo tengo la palabra clave. La tengo que insertar en la URL. ¿Qué es la URL? Es básicamente la dirección, ¿no?, de la página web www.elperiodicodegianmarco.com /Alianza Lima, ¿no? Ese es mi URL, barra deportes /Alianza Lima. Ese va a ser mi URL, ¿ok? Alianza Lima versus Binacional, Alianza Lima, Farfán entre los últimos minutos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo esa sección. Tengo el H1, te voy a explicar que es el título de la página. Tengo el alt image, que es la descripción de la imagen, y tengo la palabra clave que también la debo insertar en el primer párrafo. Vamos con algo más visual para que pueda dejarme entender con esto. ¿Ok? Entonces, creo que no se ve muy bien, creo que se ve un poquito chico, pero vamos de pronto a hacer un poquito el esfuerzo. Aquí en esta sección yo tengo la URL, ¿no? depor.com /fútbol peruano /descentralizado /Alianza Lima. Ahí está la palabra clave, Alianza Lima. ¿Ok? Ahí está la palabra clave. Ahí está. URL, la palabra clave debe estar en la URL. De todas maneras tiene que estar ahí. También, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en el title, ¿ok? Tiene que estar en el title. ¿Cuál es el title? Este de aquí. No es el título, no hay que confundir, ojo, este título con el H1, ¿ok? ¿Dónde es el título? Cuando aparece en los resultados de búsqueda, ¿ok? No quisiera marearlos aquí un poco, pero esta es la parte técnica que Google siempre sí o sí te pide que consideres al momento de redactar tu nota. ¿Dónde tiene que estar la palabra clave? En la URL, tiene que estar en los resultados de búsqueda, en el título de resultado de búsqueda aquí. Por ejemplo, yo busqué Alianza Lima y depor.com pone Alianza Lima versus Binacional. Juan Pablo Goycochea hizo su, bueno, ahí los 3 puntitos no está como completo, pero está la palabra clave. Está en el title del motor de búsqueda. ¿Qué más? ¿Dónde tienes que poner la palabra clave? Tienes que ponerlo en el H1. Aquí, este es el H1. Oficial, 2 puntos. Juan Pablo Goycochea tuvo su estreno en Matute con Alianza Lima. Ahí está la palabra clave, Alianza Lima. Recuerden que mi palabra clave es Alianza Lima. Y tiene que estar en el alt de la imagen. ¿Ok? Siempre es en el alt de la imagen. ¿Dónde está? ¿Cuál es el alt de la imagen? Cada imagen cada elemento multimedia que nosotros agreguemos en el contenido, siempre debe considerar este apartado, que es el alt, ¿ok? Este alt image, cada vez que yo suba un contenido multimedia, como una imagen, por ejemplo, debo agregarle esta descripción, que es el atributo alt, ¿ok? Acá, por ejemplo, yo te lo pongo, dice, alt, Juan Pablo Goycochea hizo su debut oficial en Alianza Lima en juego ante Binacional. Video, gol Perú, ¿no? Y aquí está. Este es el alt, el atributo alt. Gianmarco, ¿dónde se implementa todo esto? ¿Dónde de pronto podemos ver que esto es algo que yo puedo implementar, que yo pueda hacer? Tienes 2 opciones, ¿no? Aprendes a usar gestores de contenidos como WordPress, como Joomla, como Magento, como Wix, como PrestaShop, como Shopify, que
es una forma de empezar a familiarizarte con estos gestores de contenido, ¿ok? Porque, claro, no vas a aprender lenguaje de programación para subir una nota web. ¿Qué podría hacerse? Podrían subirse, podrían implementarse todos estos atributos a través del código, pero no es lo ideal, porque nosotros somos periodistas, no somos desarrolladores web. Entonces, ¿dónde se implementan? Todos aquellos que nos dedicamos al SEO, eh, tenemos que tener una capacitación, todos aquellos que se dedican al periodismo digital, porfa, tengan en cuenta que deben aprender a usar gestores de contenido, ¿ok? Eso va a ser un plus para ustedes, si ustedes son estudiantes, ustedes va a ser un plus, ¿ok? Y si están están en esta etapa de inmersión digital, va a ser un plus también para ustedes, y se dedican años a hacer periodismo, y quieren pasar al digital, es un plus que sepan usar gestores de contenidos. ¿Cuál es el gestor de contenidos que yo recomiendo siempre que aprendan a usar? Primero, WordPress. Siempre WordPress, porque ahí tú puedes agregar todos los atributos, así como tú estuvieses agregando, por ejemplo, un, no sé, un título de tu nota de blog, así como si estuvieses agregando un párrafo, puedes agregar todos estos atributos. El H1, el Alt Image, todo esto lo puedes agregar, lo puedes aprender en WordPress y no es tan difícil, ¿ok? No es tan difícil, solamente es cuestión de familiarizarte con estos gestores de contenido. Esto te va a ayudar muchísimo a que puedas tú también tener un mejor performance para la redacción de tus contenidos, ya que no solamente estás aportando con la redacción, sino también estás aportando con el posicionamiento de tus notas a través de una palabra clave. ¿Ok? Eso es importante porque recuerden, mientras más visitas, ¿ok? Mientras más visitas, más tráfico genere la web, más conversiones voy a poder generar, suscripciones, membresías, y eso es bueno para el negocio. ¿Ok? Eso es bueno para el negocio porque básicamente está generando un impacto positivo en el negocio. Está generando rentabilidad. Y esto es importante también que nosotros debemos considerar. Vayamos a los KPIs. Lo que no se mide no se puede mejorar. Es clave. Eso es importantísimo. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y, y esto de pronto puede ser un golpe un poco duro de asimilar, porque podemos creer que nuestras notas están siendo un éxito, pero ¿en base a qué te das cuenta que tu nota es un éxito? ¿Por los likes? No. ¿Cuál es el objetivo de una noticia? ¿Cuál es el objetivo de que yo redacte una noticia? ¿Qué es lo que quiero que haga el usuario? Primero, quiero que lo lea, quiero que lea la noticia, ¿no? Quiero que se quede ahí, que mire la noticia y que si puede se vaya a otra sección de la web, que se vaya a la categoría y que revise todas las notas. Esa es la idea de una noticia, de un texto web, ¿no? Ese es el principal indicador. Yo no lo puedo medir por likes, ¿no? Yo no lo puedo medir de esa manera, porque sí, es un like y todo lo demás, pero yo gano por tráfico, por lecturas de la nota del blog, ¿ok? Yo no gano por likes. Me encantaría poder pagar la planilla de mis trabajadores con likes, ¿no? Pero no puedo. Me encantaría pagar la luz con mis millones de seguidores, pero no puedo. Yo lo pago cuando genera un impacto directo en el negocio. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores que debo tomar para medir bien mi plan de acción? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? Tres indicadores principales, tres indicadores principales para medir nuestro rendimiento, el performance de nuestras acciones en SEO. ¿Ok? ¿Cómo sabes, Gianmarco, si tu nota gustó o no gustó? No lo vas a saber por el número de likes o por la cantidad de comentarios, porque eso es indistinto. No, depende de la nota también, de la coyuntura, depende de miles de factores. Pero ¿cómo sabes tú? Y todos lo ponen al mismo nivel. ¿Cómo sabes si tu nota está gustando o no está gustando? Tres indicadores claves. Tiempo de permanencia en la página, tasa de rebote y páginas por sesión. Te voy a explicar uno por uno. ¿Ok? Y si tienes dudas, ya sabes, tienes el canal libre de preguntas para que puedas realizar ahí lo que gustes. Ok, tenemos tres puntos importantes. Tiempo de permanencia en la página, tasa de rebote y páginas por sesión. Tiempo de permanencia en la página, su mismo nombre lo dice. ¿Ok? Este indicador
me puede a mí dar luces de cuánto es el promedio de tiempo que se queda el usuario dentro de la nota del blog. ¿Cuántos tiempos se queda, Gianmarco? Se queda 10 segundos, se queda 1 minuto, se quedan 2 minutos. Si sé que el usuario se ha quedado mayor tiempo, sé con certeza que el usuario ha leído toda la nota. Pero si se va, perdón, si se va a los 5 segundos y el tiempo de permanencia es de 5 segundos, el usuario entró, leyó el titular y se fue. Y esto es, ¿no? Y se fue. Y esto es un punto importante y también eso es algo que yo tengo en contra de los espacios de noticia por internet, ¿ya? Y eso es algo que a mí me genera mucha resistencia, que es el tema de la publicidad. Ojo, y eso que yo me dedico a la publicidad 100%, pero a mí me gusta hacer buena publicidad, no me gusta hacer algo mediocre. Entonces, cuando nosotros entramos, a menos me pasa a mí en mi experiencia personal, me pasa que entro a una noticia y me sale tanta publicidad. Quiero ver un video y me sale un video de 15 segundos que no quiero ver tu publicidad. Yo quiero ver el video del gol de Arley Rodríguez ayer, los primeros minutos. No quiero ver tu publicidad. Yo quiero ver el mensaje de Pedro Castillo de La Nación y qué es lo que dijo con sus ministros frente a la denuncia de la fiscalía, que la fiscalía hizo contra Pedro Castillo. Yo no quiero ver tu publicidad. Entonces, de pronto apostamos o los medios ponen tanta publicidad ahí que lo único que hacen es ahuyentar a los usuarios. Dicen, no, ¿para qué? No voy a ver tanto. Mejor lo busco en Google, voy a Twitter y leo un hilo y ya está, y se acabó. No tengo por qué, no tengo por qué soportar esto. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con eso. Viene el punto número 2, que es la tasa de rebote, que tiene mucho que ver con lo que te estoy contando hace un rato. ¿Qué es la tasa de rebote? La tasa de rebote quiere decir que es el promedio de usuarios que entran a la web y se salen. Habíamos hablado que nuestro principal objetivo como redactores web es que el usuario lea la nota. Otra cosa no hay, no hay. O sea, que lea la nota y que se suscriba, y genial, ¿no? Porque ya, bien. Pero yo quiero que lea la nota. Yo no quiero que entre y se salga. ¿Ok? Yo no quiero que el usuario entre y se salga. Entonces, ¿qué es un rebote? Un rebote es cuando un usuario ingresa a la web y se sale sin generar ninguna acción. ¿Ok? Ingresa el usuario, no baja el scroll, no le da play al video, no agranda la imagen, no se va a otra sección, no. Entra y se sale. Eso es un rebote. Ahora, imagínate que tu web tenga una tasa de rebote del 90%, del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente ingresa y se sale. No interesa, tu contenido no es atractivo. Y eso te puede dar como luces de, oye, esto está funcionando, esto no está funcionando, esta nota tiene una tasa de rebote muy baja porque el usuario ingresa y se va a otra sección, entonces la web le parece atractiva, no tiene tanta publicidad, ¿no? Puede navegar libremente desde su celular, ¿no? Eso es algo que también tenemos que considerar. Las notas se escriben para mobile, no pongan textos tan largos, de párrafos tan grandes, ¿no? De párrafos tan grandes porque no estamos escribiendo para un periódico, estamos escribiendo para la web. Entonces, el texto, el tamaño de texto es grande, ¿ok? La fuente tiene que ser grande. Hay gente que somos cortos de vista y no leemos, ¿ok? Si pueden por ahí en algún punto de temas de UX, cambien la pantalla, el fondo que no sea blanco, porque hay gente que lee noticias en las noches y el ojo es muy sensible a la luz, tienes que bajarle todo el brillo de tu celular, es súper incómodo, tú pones texto, puedes tu pantalla en negro y texto en blanco y se acabó. Tienes una mejor experiencia, puedes leer más tiempo, ya no te cansa tanto la vista. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir viendo en el camino, pero que mejoran la experiencia del usuario para que nuestras notas sean leídas. Y punto número 3 viene a ser las páginas por sesión. Es decir, cuántas páginas visita el usuario por cada sesión. Yo, Gianmarco, genero una sesión. Yo ingreso a la web y eso ya es una sesión. ¿Ok? Es una sesión a la web. ¿Ok? La pregunta del $1.000.000 es, ¿cuánto navego en la web? Porque yo puedo ingresar y salirme, ¿no? Ingresar a la página del contenido y digo, sí, ya leí y me voy. Pero ustedes no escriben, supongamos que escriben para un periódico, ustedes no crean un periódico para que el usuario lea una página, ¿verdad? Ustedes crean su periódico para que los usuarios lean toda la revista, todo el periódico, no solo una página.
Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que empezar a incentivar. ¿Y cómo lo hacemos? Mejorando la calidad de nuestros contenidos. Entonces, estos 3 indicadores me van a dar como los puntos claves, me van a dar muchas luces de saber si estoy yendo por buen camino o si estoy yendo por mal camino. Y esto yo tengo que empezar a compararlos, contrastarlos, esta nota con esta nota, este día con este día, ¿no? Yo tengo que empezar a contrastar y de esa manera voy a generar mejores resultados. ¿Por qué? Porque la idea es siempre ir mejorando, ¿ok? La idea siempre es que si yo escribo bien, pueda escribir mejor. Que si mis notas tienen buena calidad, tengan una excelente calidad. Y eso es algo que me va a ayudar muchísimo a mí como redactor y como periodista. Y me va a dar un plus excelente. Ya para cerrar esta parte, ya para cerrar, más que esta parte, ya para cerrar en general toda la sesión, tenemos herramientas, herramientas para las mejores herramientas SEO, ¿no? Para que tengamos un buen dominio de este tipo de estrategias. Y aquí, por ejemplo, yo le he traído de Neo Consulting, que da este panorama de todas las principales herramientas para generar una estrategia SEO. Ahora, esto de la mano se tiene que trabajar con desarrolladores, con personas especialistas en desarrollo web, tienes que trabajarlo también con personas especialistas en la experiencia de usuario. Es súper importante que trabajemos siempre y hagamos sinergia con todos, ¿no? No es como, ya yo redacto mis contenidos y se acabó. No, tenemos que hacer sinergia con todo el equipo. Hoy en día, el mundo digital te pide que eches mano de casi todas las herramientas digitales que tengas a la mano y no vas a dominar todas. Yo no domino todas, pero sí tengo que conocer algunos puntos básicos y hacer sinergia con otros equipos de trabajo para que los resultados se incrementen. Entonces, en SEO, por ejemplo, podremos recurrir a una gran variedad de herramientas pagas y gratuitas, ¿no? Todo dependerá de la necesidad que tenga cada medio. Entonces, tengo herramientas para visualizar, tengo herramientas para hacer auditorías, ¿no? Qué tan bien o qué tan mal tiene la web, si es que todas tienen el título, todas tienen el H1, si no tienen, tengo un montón de páginas, notas que no tienen H1, tengo que hacer esto, ojo con mi página de contenidos. Tengo el volumen de búsqueda, ojo, volumen de búsqueda, te había hablado de las herramientas, hay una que se llama Ahrefs, tienes Ahrefs, tienes Data for SEO, tienes Google Trends, Google Ads, tienes muchas plataformas que te ayudan a conocer el volumen de búsqueda de una palabra clave. También tienes herramientas, verla, perdón, tienes herramientas para que te ayudan a conocer la competencia, por ejemplo, cuáles son las palabras claves para las que apunta la competencia, herramientas que te permiten ver la velocidad de carga. Mira qué importante esto, la velocidad de carga que te va a ayudar a entender también si es que el usuario está teniendo una buena o una mala experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto carga la web? ¿Cuánto ustedes se demoran en que una web cargue? ¿3 segundos? ¿5 segundos? Más no te esperan. Los usuarios no te van a esperar más de 5 segundos a que tu nota cargue. Imagínense, ustedes ven una noticia interesante, le dan clic y se queda en blanco la pantalla. Y se queda en blanco y nunca carga y está el circulito ahí, el círculo. No, me voy a otro resultado, me voy al de abajo, me voy al de la competencia, porque ¿para qué voy a entrar a una nota que nunca va a cargar? Y en digital cada vez el tema se vuelve más complicado, porque cada vez somos más ansiosos. Queremos todo rápido, todo lo queremos rápido. Entonces, si la nota no es rápida y no carga el toque, no carga rápido, entonces no voy a poder darle esa experiencia al usuario de forma correcta. Herramientas de visualización de datos también, que me va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Para saber si es que estos contenidos están funcionando y si estos no están funcionando definitivamente. Y, como les dije, esta sería la sesión y el taller de el deseo para periodistas y creadores de contenido. Yo le doy muchísimas gracias a la comunidad CPL, le doy muchísimas gracias también a Jason por su invitación, a todo el equipo. Quiero dejar este espacio para alguna pregunta y si tienen alguna otra duda, más adelante también les dejo mi contacto. Muchísimas gracias por su tiempo, por el espacio y espero que hayamos aprendido cosas muy importantes e interesantes para el mundo del periodismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gianmarco. Ha sido una no solamente interesante charla magistral, sino también ha aportado una serie de elementos y herramientas que pueden servir sin duda a los periodistas para hacer una medición y gestionar mejor sus contenidos
digamos, en la web, ¿no? Tenemos algunas preguntas que ya se han formulado durante tu charla. Vamos con la primera que creo que se genera por, como tú bien decías, hay algunas palabras que o términos que los usuarios no iban a entender, pero tú lo vas a saber explicar o reiterar en todo caso. Nos pregunta Julieta Villagarcía, ¿qué significa SERP? Ya, la SERP es un término en inglés. SERP significa Search Engine Result Pages. En español es toda la página de resultados una vez que yo ingreso una palabra clave y le doy Enter. Ustedes ingresan a Google, ponen cualquier búsqueda, por ejemplo, pueden poner Pedro Castillo, Alianza Lima, cualquier cosa, le dan Enter y todo lo que salga como resultados es la SERP. Todo eso es la SERP. Rafael Saavedra nos consulta y va más o menos en la línea también de lo que te comenté al culminar tu exposición. ¿Qué tan productivo es el SEO para los hombres y mujeres de prensa? Muy productivo porque como habíamos hablado durante la sesión, eh, no solamente se trata de llevar lectores, tráfico a la web, sino que yo puedo capitalizar este tráfico y hacer de estos usuarios no solamente lectores pasivos, sino que también se vuelvan un canal de adquisición para membresías, para suscripciones, ¿no? Entonces yo puedo tomar este grupo y hacer que la calidad de mis contenidos se incremente tanto que genere este espacio de rentabilidad para el medio y definitivamente va a ayudar muchísimo a que podamos generar estos espacios de comunidad y que pueda generar, como les digo, rentabilidad, ¿no? Correcto. Otra consulta que nos formulan a través del chat de esta transmisión de Facebook Live es cómo afrontarse ante lo volátil que son las tendencias. ¿Son suficientes las herramientas mencionadas o requieren también los periodistas, entiendo, de conocimientos sobre la coyuntura nacional? Sí, tienen que hacer sinergia de los dos. Tener muchísimo conocimiento de la coyuntura, ¿no? Toda la parte formativa de un periodista no debe quedarse de lado, pero esta debe hacer sinergia con el dominio de herramientas. ¿Y cómo se puede llevar con la tendencia y con lo volátil que es el cambio? Y me ha pasado, porque hacer SEO hoy en 2022 no es lo mismo que hacer SEO hace 5 o hace 10 años. Es muy distinto. Entonces las redes y las estrategias digitales van cambiando. ¿Cómo se supera esto? Estudiando y formándose constantemente. Estos espacios que brinda la comunidad CPL para ustedes son esos espacios que les va a ayudar a formarse, a seguir siendo curiosos y como les digo, siempre actualizándose las últimas tendencias digitales. ¿Consideras, Gianmarco nos consulta otro participante, que el futuro del periodismo está en las nuevas tendencias como la creación de contenidos? Hoy en día sí, no podría decir si el futuro de pronto más adelante, pero hoy en día sí. Porque, por ejemplo, desde mi expertise veo que la inversión, por ejemplo, en publicidad hoy en día está muy a la par en medios digitales con televisión. Las marcas no están invirtiendo mucho en radio, no están invirtiendo mucho en periódicos o revistas, y no porque, y esto no es porque quisiesen, sino porque es una tendencia que naturalmente las personas van haciéndose cada vez más tecnológicas. Entonces, hoy en día sí. No sé si más adelante de pronto volvamos a una etapa en la que se consuma contenido como lo hacíamos hace unos 20 años, pero como les digo, hoy en día sí, ¿no? Y todo apunta a que continúe de esta manera. Hay otra consulta que también se relaciona un poco con una inquietud que iba surgiéndome conforme desarrollabas tu charla magistral y tiene que ver con qué tan peligroso consideras que puede ser que a nivel digital los contenidos periodísticos estén sometidos a los indicadores de medición como el tiempo de permanencia o los clics. En realidad no le vería nada de peligro porque esto nos va a ayudar a medir la calidad del contenido.
por ejemplo, ¿no les ha pasado que han entrado a una noticia que tiene un titular engañoso y luego ven y no era lo que decía el titular? ¿Y eso qué nos va a dar a entender eso como en los indicadores? Que tienes una tasa de rebote muy alto, tienes un tiempo de permanencia muy corto, entonces la calidad del contenido se reduce. Eso es algo que debemos evitar los periodistas, ¿no? Debemos empezar a brindar contenidos de calidad y que le aporten valor a las personas. Por eso que los KPIs son importantísimos al momento de redactar contenidos. Nos va a permitir medir la calidad de nuestros contenidos. Quiere decir, y hago un paréntesis en todo caso en este sentido, Gianmarco, que esos titulares engañosos que bien mencionas tú, que a mí también, y yo creo que a muchos usuarios de Internet o de contenidos digitales en la red nos genera mucho fastidio, es decir, que se nos ofrezca una información y cuando ingresamos no exista ningún tipo de dato relacionado al titular, no está vinculado necesariamente a estos indicadores, a palabras clave que mencionaste en tu exposición. Sí, no están relacionados. Lo único que están buscando es generar clics y mayor volumen, pero no hay calidad. Hay cantidad de visitas, pero no hay calidad. Eso mañana más tarde trae consecuencias muy graves para el negocio. Correcto, correcto. Nos repreguntan a raíz de la anterior consulta si puede afectar a los buenos contenidos de investigación en el periodismo. Lo ya señalado anteriormente, ¿no? Estar sometidos a los indicadores de medición digital. Acá habría que haber sinergia, ¿no? Los buenos contenidos, si yo quiero generar buen contenido y de calidad y desplazar a los que traen titulares falsos, ¿no? O estas fake news, si yo quiero desplazar a ellos, tengo que mantener la estrategia SEO para que yo aparezca en primer lugar, mi noticia de calidad aparezca en el primer lugar y estas poco a poco vayan desplazándose hasta que aparezcan en la página 2, página 3 y de pronto ya no las veamos más, ¿no? Pero es responsabilidad del periodista hacer esto. Claro que sí, y un comentario también aparte en ese sentido, no es tampoco, por más que nos genere molestia ver este tipo de contenidos en la red, no es novedoso a nivel del periodismo porque encontramos que muchos medios de comunicación impresos por años nos han ofrecido titulares en las que nos hablaban de una información determinada. Comprabas el periódico, abrías sus páginas y no había nada relacionado al titular impactante que te ofrecían en portada, ¿no? Digamos que se está replicando esa mala costumbre de algún sector del periodismo en el periodismo digital o de la red. Sí, tal cual. Es una mala praxis que se está trayendo a digital y que nuevamente, ¿no? Los periodistas tenemos la responsabilidad de tomar esas estrategias y que los contenidos de calidad, verificados, con fuentes, ¿no? Tengan este espacio que deberían tener para que los usuarios puedan finalmente informarse, para que las personas puedan informarse de la forma correcta. De manera complementaria, Nelson del Río nos indica, ¿no? Ahí depende de la habilidad del redactor al momento de crear la nota para enganchar al usuario de principio a fin. Sí, tal cual. El estilo periodístico va a depender finalmente de cada uno, pero siempre sigamos esta fórmula de SEO que ya hemos visto, ¿no? Durante la presentación, colocándolo en el titular, ¿no? En la URL, en la imagen, pero el estilo va a depender de cada uno de nosotros. Solamente, como les dije, mi intención no era como enseñarles a cómo redactar, eso depende de cada uno, pero esto nos va a ayudar también a posicionarnos y nos va a ayudar a generar mejores resultados. También nos consultan si qué es más consumido de acuerdo a tu experiencia y a las mediciones que se suelen realizar en la materia, si las páginas web o el Facebook u otras redes sociales. Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Si qué era lo que más se consumía de acuerdo a los indicadores con los que se cuenta, ¿no? El contenido periodístico en páginas web o que es replicado a través de Facebook u otras redes sociales. No tengo la data a la mano, no sabría, no puedo ver la data finalmente del comercio, la República, América TV o Latina,
y entrar a su Analytics para ver cuál es la fuente de tráfico de mayor participación. Por lo general suele ser el tráfico orgánico, este tráfico que viene de Google. Por lo general suele ser así, pero a ciencia cierta no podría dar una respuesta certera porque no conozco las métricas de estos medios. Claro que sí, ya Marco, y entendemos, ¿no? En todo caso, finalmente ya hemos llegado al final de este webinar. Los conceptos y aportes que nos has brindado a los periodistas y comunicadores son valiosos y queda claro, como también ha quedado sentado en las anteriores capacitaciones que hemos podido brindar con profesionales del más alto nivel como tú, que la capacitación es fundamental en esta materia a la hora de hacer periodismo y de apoyarnos en las diferentes herramientas que existen para poder hacer un mejor trabajo periodístico, sea tradicional, digital, en línea, etcétera, ¿no? Te agradecemos tu participación y quisiéramos saber finalmente, en todo caso, Gianmarco, ¿qué recomendación le podrías hacer a los periodistas y comunicadores que han participado de esta charla magistral en materia de SEO y de generación de contenidos digitales? Está en línea en lo que usted comentaba. Siempre tenemos que capacitarnos. Tiene que gustarnos el capacitarnos, el leer, el actualizarnos. Porque si no, finalmente vamos a quedarnos con metodologías que hoy ya no aplican. A mí me toca constantemente, como parte de la labor docente que imparto, actualizarme constantemente. Ese es un desafío y algo personal que yo tengo. Siempre estoy leyendo un libro, siempre estoy viendo cuáles son las nuevas metodologías, nuevas formas, nuevas estrategias en el mundo digital que van a aportar. Y eso es algo que es la recomendación que siempre les voy a dar a todos. Siempre mantengámonos en constante capacitación, actualización y siempre tratemos de buscar un nuevo nivel sobre lo que nosotros ya conocemos, ¿no? La salir de esa zona de confort nos va a ayudar también a destacar dentro de esta profesión que es el periodismo. Claro que sí, Gianmarco Fayloc, a nombre del decano regional del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti Melgarejo, del Consejo Directivo 2022-2023, el mío propio como director de publicaciones e imagen institucional, como bien lo has señalado. Jason Celada, que es integrante de este equipo, tuvo a bien convocarte y creo que ha sido una decisión bastante acertada porque has podido cerrar este círculo virtuoso de capacitaciones que hemos realizado durante varios días, donde que ha tenido una participación intensa y repetida de muchos integrantes del Colegio de Periodistas de Lima, pero también de periodistas y comunicadores en general, preocupados por mejorar sus habilidades en diferentes materias. Y te comprometemos desde ya a participar en nuevos ciclos de capacitación que podamos realizar sobre este y otros temas. Encantadísimo, muchísimas gracias por la invitación y a todos los que se han conectado y los que van a ver la grabación también. Muchísimas gracias por su atención y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.